Veamos entonces. Vean que como estábamos diciendo, si en este punto aún no están seguros de cuál es el método de escalamiento que pueda resultar más conveniente para cada tipo de proyecto, vamos a plantearlo entonces de la siguiente manera. Aquí tenemos una primera situación. Si la aplicación es de baja demanda y el número de usuarios está pensado para un crecimiento lento, es decir, poco a poco, ¿cuál creen que podría ser la mejor solución? Repito, Vertical. el escalamiento vertical, porque en este caso de que no es un programa que sea demasiado demandante para el sistema y que no se espere que crezca rápidamente, sino despacio, podemos con un solo equipo resolver esta necesidad. Es decir, podemos ir mejorándolo, etcétera, porque es una aplicación de bajo requerimiento. Luego de allí, si a lo anterior le añadimos el hecho de que el sistema que estamos utilizando, la aplicación, a pesar de su poco crecimiento y su baja demanda, sea crítica para el negocio, entonces, ¿qué modelo podríamos utilizar? Podría seguir usando el vertical. Pero le haría falta algo más Claro, con el failover. con el failover, porque recuérdate que si la aplicación es crítica, tenemos que garantizar que en lo posible su funcionamiento sea lo más continuo que resulte factible. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es combinar un escalamiento vertical con un sistema de failover para garantizar esa alta disponibilidad. Vean que esto no es un clúster, porque estos dos equipos nunca van a trabajar al mismo tiempo. Cuando uno se activa, el otro se desactiva y viceversa. Es simplemente, digamos que una medida de contingencia, una medida de seguridad que se aplica para mejorar nuestra disponibilidad del sistema. Ahora bien, si el sistema es de crecimiento acelerado y con una alta demanda, ¿qué es lo que deberíamos utilizar? El escalamiento horizontal. Ajá, están viendo las diapositivas. Yo sé que hacen trampa, pero no importa, ¿qué más me queda? Entonces, en ese caso, cuando tenemos un crecimiento rápido y una alta demanda de parte del sistema, utilizamos lo que es escalamiento horizontal para, mediante la inclusión de nuevos nodos al clúster, poder ir aumentando nuestras capacidades, ya que esperamos que el servidor pueda quedarse corto a breve o a mediano plazo. Por otra parte, si esta misma situación le añadimos que la aplicación sea crítica para el negocio, entonces estaríamos en presencia de la necesidad de implementar un sistema de escalamiento horizontal con failover. Vean que este tipo de cuestiones, cuando ustedes vean la palabra que dice crítico para el negocio, implica que deben meter el failover, porque es el que garantiza la disponibilidad. Cuando vean que dice crecimiento rápido, tienen que meter el clúster. Si no dice ninguna de las dos cosas, meten lo que es el escalamiento de tipo vertical. ¿Estamos claros hasta allí? Sí se entiende. Bueno, además de esto, si estamos utilizando escalamiento horizontal, también es posible, como ya dijimos antes,
combinarlo con escalamiento vertical aplicado a cada nodo del clúster, es decir, consideramos cada nodo como una unidad y le vamos aplicando cuando sea necesario el escalamiento vertical. En este caso sería incrementando los componentes para mejorar su rendimiento. Esto siempre y cuando resulte más económico el actualizar el equipo que el añadir un nuevo nodo. Si para completar el rendimiento que necesitamos, por ejemplo, con aumentar las memorias RAM de los nodos nos basta, podemos omitir ese gasto de añadir un nuevo nodo para una siguiente ocasión. Recuerden que todo es cuestión de presupuesto. Borramos aquí y continuamos. Vamos a ver lo que aquí tenemos, una comparación entre escalamiento vertical, es decir, scale up versus escalamiento horizontal, scale out. Fíjense lo siguiente, en el escalamiento vertical lo que se busca es tener nodos o un nodo más potente. Vean que aquí teníamos uno pequeñito, debido a las necesidades del negocio fue creciendo hasta llegar a su límite. Recuerden que esto está limitado, tiene un techo en base a las capacidades actuales de la tecnología. Nosotros no podemos, si necesitamos un equipo más potente, inventar un nuevo equipo en el momento. Debemos esperar a que el mismo sea desarrollado para poder adquirirlo, y este es el freno que tiene el escalamiento vertical. Por otra parte, cuando hablamos del escalamiento horizontal, que estaría en la zona inferior, estamos hablando de añadir más nodos para aumentar la potencia del sistema. Fíjense que en primer lugar teníamos un nodo, luego 2 nodos, 3 nodos, etcétera, y esto sí es de tipo infinito, dependiendo de nuestras capacidades, etcétera. No hay en realidad un límite a ciencia cierta para este tipo de escalamiento horizontal. Vean que los equipos, cuando se basan en el escalamiento vertical, lo que se busca es equipos con mayor memoria, mayor cantidad de, más grande memoria, mayor cantidad de núcleos de procesadores y una mejor componente gráfico, que son los tres elementos que generalmente determinan el rendimiento. Podríamos añadir allí lo que sería un disco duro, más veloz en el caso de pasar de disco duro SATA a disco duro SSD, que tienen 10 veces la velocidad aproximadamente. Cuando hablamos entonces en esa comparación de sistemas que tienden a lo que es el escalamiento horizontal, estamos hablando de una forma más cómoda de trabajar al ir simplemente insertando nuevos nodos. Podemos también tener versiones que combinen ambas ventajas, que era lo que hablábamos ahorita al final. Tener un sistema de escalamiento horizontal donde a cada equipo se le pueda aplicar el escalamiento vertical. Vean que allí estoy más o menos resumiendo lo que ya habíamos hablado. Existe un dilema para aplicaciones en la nube, para usuarios de aplicaciones en la nube, en cuanto a estos dos tipos de escalamiento. Fíjense que aquí tenemos presente que cuando hablamos del escalamiento vertical, estamos hablando de una única máquina con una configuración sumamente alta. Mientras que cuando hablamos de escalamiento horizontal, estamos hablando de un clúster compuesto por varios equipos de una potencia un tanto menor.
Si llevamos esto a los términos de costo, realmente para lo que es el nivel de hardware, por lo general el hacer las actualizaciones de tipo vertical puede tener un mayor costo, porque recuerden que los nuevos componentes son por lo general más costosos que el equipo estándar que se utilizaría en lo que es el escalamiento horizontal. ¿Alguna pregunta hasta ese punto para cerrar lo que es escalamiento? Bueno, si nadie pregunta nada, Ingeniero. dígame. No, ninguna pregunta, ingeniero. Bueno, estoy tratando de explicar los conceptos de la manera más entendible posible. Entonces vamos con la segunda parte para ya ir completando nuestro tema del día. Esta parte, ambas partes son bastante, digamos que interesantes en cuanto al contenido que trata. Vamos a hablar ahora de duplicación como otra estrategia de contingencia. Vamos a pedirle a ver quién fue el último que leyó. Fue el señor Burga, el señor Abak Mamani Elmer Armando. Si tiene audio, por favor, lea lo que está en pantalla. Noches, profesor. Buenas noches. Muy bien, profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Lea, por favor. Dice duplicación. Situación que se produce cuando el mismo conjunto de datos ¿Aló? aparece más de una vez en el sistema, base de datos. Muy bien, entonces fíjense que allí estamos hablando en términos sencillos que la duplicación es cuando existen datos repetidos en el sistema. Generalmente en términos informáticos se considera la duplicación como una situación indeseable, ya que acarrea diversas complicaciones innecesarias y se opone a lo que es el concepto de la optimización. Vean que cuando estamos hablando de duplicación se presentan dos conceptos que ya ustedes deben conocer. Vamos a ver, ¿a qué se refiere la redundancia? Estamos hablando de sistemas de computación, en sistemas informáticos. No me vayan a decir acción efecto de redundar, por favor. Puede ser información que se repite. Exactamente, en pocas palabras eso, que la información se repite en diferentes ubicaciones del sistema. Eso es en términos sencillos lo que es el concepto de redundancia. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inconsistencia? A la incompatibilidad de información, ¿no? Bueno, la equivalencia allí tenemos. Estaríamos hablando de que ya que tenemos información repetida, las diferentes copias no son idénticas. Fíjense que normalmente la redundancia se puede utilizar de manera intencional para ciertos propósitos, pero la inconsistencia sí es un problema que se produce de manera accidental. No se produce porque nosotros querramos, está en contra de todo lo que es la teoría de la base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de la redundancia, vean, la misma información en dos ubicaciones diferentes, pero ambas informaciones son idénticas. Mientras que en el caso de lo que es la inconsistencia, fíjense que tenemos un montón de imágenes de la misma persona, pero hay una que resulta inconsistente. Yo creo que ahí deben fijarse bien de cuál es, ¿verdad? Fíjense que esa copia de esa imagen
no resultó idéntica a la de las demás. Eso representaría lo que es una inconsistencia, porque se supone que todas las copias, todas las demás vean que son idénticas. Pero esta de aquí, por motivo de algún error, de alguna falla, de alguna alteración que se produjo, bien sea accidental o por acción de algún hacker, presenta una inconsistencia, no está igual que las demás copias de ese contenido. ¿Entienden esta idea? Vean que son Sí, se entiende. dos términos básicos que ustedes ya Sí, deberían ingeniero. manejar con gran libertad. Esto que les estoy presentando aquí son dos situaciones que se presentan más frecuentemente de lo deseado en términos de la información: la redundancia y la inconsistencia. La redundancia puede representar en ciertos casos una vulnerabilidad del sistema, al ser capaz de, además de todo, de generar inconvenientes, por ejemplo, respecto a un mayor tamaño del archivo, lo cual implica mayor uso de los recursos, pudiendo dar lugar a la aparición del otro problema denominado inconsistencia. Vean que aquí nosotros ya hablamos anteriormente de vulnerabilidades y amenazas. Esta es la vulnerabilidad. Si esta vulnerabilidad no existiera, no se presentaría el problema que está después. ¿Por qué? Si tengo una sola copia del archivo, es imposible que haya diferencia en su contenido. Pero cuando necesito tener dos copias, ya voy aumentando cada vez más la probabilidad de que los contenidos se alteren y sean distintos entre sí. Entonces, repito, la idea aquí es que si no hay redundancia, la inconsistencia también es imposible. Eso es lo que tienen que pensar en cuanto a esta última parte de este concepto. Vean que la duplicación es aplicable de manera intencional y controlada en ciertos casos, como por ejemplo la replicación o la fragmentación de la información, donde interesa más lograr el rendimiento del sistema, es decir, la velocidad de trabajo, que el óptimo aprovechamiento de los recursos. Vamos a ver entonces, hablar un poco más de estos dos elementos. Aquí, vamos aquí está una lectura. Me quedé por Iván Burga, después ya Moquillaza le toca. Salió su Sí, número. ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Allí tiene, por favor, lo que está en pantalla. Explicación. La replicación de base de datos es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instancia de base de datos. Se utiliza en entornos distribuidos del sistema de gestión de base de datos, donde una sola base de datos tiene que ser utilizada y actualizada en los lugares de forma simultánea. Entonces fíjense que este es un término replicación que básicamente está relacionado con el componente de bases de datos del sistema. Porque si nos fijamos en lo que decía esta información, creo que la palabra o el término base de datos está varias veces repetido. 3, 4, 5 veces, no sé exactamente, no he contado la cantidad, pero eso nos indica que está sumamente vinculado el concepto de replicación con el concepto de base de datos. La replicación es entonces el proceso que consiste en copiar y mantener, gracias, 4 veces, y mantener actualizados los mismos contenidos en varios nodos de la base de datos, ya sean estos persistentes o no, usando para ello un concepto donde va a existir un nodo maestro
y los demás serán considerados como esclavos del primero. Entonces fíjense que normalmente esa es la manera de trabajar de la replicación. Para ver quién seguía. Mucha Ágreda. Mucha. Bueno, no responde. Vamos con el siguiente. O'Connor Ramírez Iván. ¿Me oyen? Sí, 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 le oye, profesor. Ajá. Entonces, por favor, Mucha Ágreda, O'Connor o un voluntario, por favor, que lea lo que está en pantalla. Yo, profesor Albricio. Ah, bien, Altabrecio que no ha leído todavía. Muy bien. Después le pasamos otra a Emerson. Ok. Actualmente existen multitud de aplicaciones y de sistemas que incluyen alguna forma de base de datos que sigue el modelo cliente-servidor. Muchas veces estos sistemas deben de tener garantizada la accesibilidad, por lo que para evitar problemas al respecto es necesario utilizar técnicas de replicación de base de datos de forma que un fallo en alguno de los servidores no impida a los usuarios seguir utilizando la aplicación. Muchas gracias por allí. Entonces, como pueden ver, vean que la gran mayoría de las aplicaciones que usamos actualmente, por lo general, están basadas en modelos cliente-servidor. Por ejemplo, aquellas que utilizamos en páginas web, en nuestros teléfonos inteligentes, etcétera, casi siempre son aplicaciones tipo cliente-servidor, donde resulta importante que se garantice lo que es la accesibilidad, lo que es la continuidad de ese servicio, para de esta manera poder mantener felices a nuestro usuario y continuar, digamos que ganando dinero con nuestra aplicación. Porque imagínense una aplicación donde a cada rato se le esté cayendo el sistema. La persona lo que va a hacer simplemente es abandonarla. Mediante la replicación, los usuarios de todo el mundo pueden estar accediendo a lo que para ellos son los mismos datos, aunque en realidad físicamente dichos datos puedan estar de manera transparente con altos niveles de abstracción en diferentes nodos o localidades. Pregunto que siempre les pregunto y nunca me saben bien el concepto. ¿Qué es abstracción? Es un concepto fundamental en ingeniería de sistemas y que creo que en casi todos los exámenes sale de los míos. ¿Qué es la abstracción? Mire, ya mi esposa se lo aprendió. ¿Aló? Bueno, en este caso simplemente sería ocultar los datos o los detalles de los procesos a lo que es el usuario. El usuario ingresa o realiza sus procesos de entrada y recibe sus datos de salida, su información, pero él no conoce o no tiene por qué conocer en realidad cómo se está desarrollando internamente todo ese proceso, porque eso es de manejo, digamos que interno de lo que es la empresa, y el usuario no necesita preocuparse por ese tipo de detalles. Vamos a entonces hablar un poco acerca de ciertos tipos básicos de replicación. Allí tenemos los clasificados en tres categorías fundamentales. En primer lugar,
tendríamos la denominada replicación instantánea. Fíjense que en este caso, los datos del servidor que está funcionando con maestro son simplemente copiados completos en el servidor esclavo. Al copiarse la información completa, no hace falta un control de cambios. Este tipo de técnica se suele utilizar cuando los datos varían con muy poca frecuencia. Generalmente esta replicación instantánea se da a cabo, digamos que al inicio de lo que es el proceso de seguridad de los datos. Y luego empezamos a aplicar las dos otras formas. O también se da el caso en el que hacemos una replicación instantánea dentro de lo que es el nodo esclavo. Luego actualizamos nuestros datos y luego mandamos una replicación instantánea para asegurarnos de que el sistema está trabajando o está todo uniforme, homogéneo. Eso sería en cuanto a la replicación instantánea. En segundo lugar, tendríamos lo que es la replicación transaccional. Vean que en este caso, primero debemos enviar una copia completa de la información, es decir, realizar una replicación instantánea previa. Luego de allí, lo que se hace es ir actualizando de manera periódica, inclusive en muchos casos prácticamente continua, los diferentes datos que vayan siendo modificados. En este caso, solamente enviamos lo que es esas modificaciones. Por lo tanto, el consumo de recursos es mucho menor, se realiza mucho más rápido. Este tipo de replicaciones se utilizan cuando se necesita que todos los nodos de todas las instancias de la base de datos tengan el mismo contenido pocos segundos después de realizarse cada cambio. Es decir, se realiza, aquí es una S, se realiza al momento de ocurrir cada transacción. Vean que esta es más de tipo estática. Y este es un modelo de replicación muchísimo más dinámico. Luego de esto tenemos un tercer modelo, que sería la replicación de mezcla. En este caso, los datos de dos o más sistemas se combinan en una única base de datos, para lo cual, en primer lugar, se envía una copia completa de la información, es decir, una replicación instantánea. Siempre comenzamos por ese modelo en nuestros diferentes casos. Luego de ello, el sistema principal va comprobando los cambios o diferencias que vayan apareciendo o que existan en los diversos nodos. Y a cierta hora programada, generalmente cuando el sistema está en descanso o a petición del usuario, los datos son sincronizados. Entonces vean que son tres modelos. Los dos últimos dependen del primero, porque ambos nos piden hacer previamente una replicación de tipo instantánea. Entonces, el primero es una copia completa. Tomo todo mi contenido y lo paso tal como está al otro nodo. Como estoy pasando todo completo como un solo bloque, no se requiere un control permanente de cambios.
y solamente se aplica en los casos donde haya poca variación de los datos. La segunda, como ya dijimos, primero hago mi instantánea normal del caso anterior. A partir de ese momento, lo que hago es actualizar solamente los cambios que se produzcan en los datos en el momento mismo en que se estén produciendo, es decir, prácticamente en tiempo real. Luego tendríamos el tercer modelo, el de mezcla. Allí lo que estoy haciendo prácticamente es uniendo una base de datos replicada de manera instantánea con otra de tipo transaccional, verificando lo que son las diferencias que existan entre ellas. Entonces lo que se pretende con la de mezcla es unir dos o más bases de datos diferentes, en las cuales estén referidas al mismo conjunto de datos, pero pueden tener inclusive diferentes campos, donde se toma una como principal y las demás como complementarias. Y en esa base de datos principal o central vamos añadiendo las diferencias que existan respecto a las complementarias. Y vean que esta se realiza de manera programada, es decir, no es dinámica, es de tipo más estático, o podríamos decir inclusive semidinámico, es decir, que este tercer modelo de replicación, la de mezcla, es como un punto intermedio entre las dos anteriores. ¿Estamos claros con estos tipos de replicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ninguna duda? Bueno, continuamos entonces. Recordemos entonces que la replicación es especialmente útil cuando cada nodo se suele utilizar solamente con los datos que se actualizan o generan allí, pero que en ciertas circunstancias excepcionales necesita también tener acceso a los datos de otros sitios. Vean que estamos cayendo en otro concepto del cual vamos a entrar en detalle en la próxima sesión, pero lo que se habla prácticamente es de esto. Yo les pasé el del día. No, las descripciones están en el... usted dice esto de aquí. Yo les debo haber, no les pasé la del día. Sí está, profesor, sí está. Debe está, tener ingeniero. encima, lo que pasa es que tiene encima un cuadro del mismo color que cuando ustedes lo ven como presentación, ese cuadro se quita al momento. Si no, eliminen esos cuadros que ustedes vieron que yo hice Así es. esto. Por eso es que lo ven vacío, me imagino. Así es, profesor. Porque es para ir avanzando por partes para que no tengan toda la información así, no se les abulte tanto. Entonces lo que venía diciendo ya antes de la pequeña interrupción, de todas maneras no se preocupen que esa es bien vista. Imaginemos esto, yo tengo aquí mi base de datos principal y aquí tengo la fracciono en varias partes y tengo varias sedes, 1, 2 y 3. Cuando esto de aquí yo necesito es una parte diferente de la información en cada una. Por ejemplo, aquí tengo información solamente de Trujillo, aquí tengo de Lima y aquí tengo de Ayacucho. Y yo solamente dentro de este nodo, lo que trabajo por lo general es solamente con los datos de Ayacucho. Nunca necesito los de Lima o los de Trujillo. Por ejemplo, en un banco ustedes saben que trabajan mucho así por oficinas para agilizar la gestión. Entonces, mientras que yo siga trabajando así normalmente, yo no necesito conocer este volumen de datos ni este tampoco. Por lo tanto, para mejorar mi rendimiento, lo que hago es aislarlo, que solamente tenga acceso, y además esto mejora la seguridad, que solamente tenga acceso al conjunto de datos que necesita.
Pero ¿qué puede pasar? Que siempre echan broma a los clientes. Que resulta ser que un clientecito de aquí de Ayacucho decidió que se iba de viaje por Perú y pasó hacia la oficina de Lima. En la oficina de Lima él necesitaba cierta información. Por lo tanto, cada una de estas bases de datos, ellas van entregando información a lo que es una central, una principal. Aquí está, cada una de ellas le entregó información en su momento a lo que es la oficina principal. Y en este momento en el que ese hombrecito llegó aquí a Lima, lo que hace la empresa, la oficina del banco, es comunicarse con la base central para que le envíe los datos de esa persona. Esto sería el caso excepcional cuando la información que se necesita no es local, sino de tipo completa, de tipo nacional, de la base principal. Llegó el hombrecito, como él sigue siendo bastante fastidioso, dijo, no, ya me cansé de estar en Lima, me voy para Trujillo. Y en Trujillo lo primero que hizo fue ir a echarle broma al que está en el banco. Mira, necesito mis datos. Y este del banco hizo lo mismo. Lo que hace es consultar la información que está en la sede central y comunicarse así lo que necesita ese cliente. Todo esto nos llevaría a un enorme ahorro de recursos, porque si en cada una de estas sedes tuviéramos toda la información, las actualizaciones que tuviéramos que hacer fueran más complejas. Continuamos entonces. Beneficios de la replicación. La replicación puede ofrecer grandes beneficios relacionados principalmente con los aspectos de rendimiento, fiabilidad, disponibilidad y seguridad de los datos. Fíjense que, por ejemplo, en cuanto a lo que es el aumento de la fiabilidad, está relacionado directamente con la disponibilidad y la accesibilidad. ¿Se recuerdan que la vez pasada nosotros hablamos de 4 elementos fundamentales de la seguridad de la información? 3, perdón, 3. ¿Cuáles eran? Vamos a ver quién se acuerda. Hablamos, vamos a colocar el que ya tenemos. Hablamos de disponibilidad. ¿Cuáles eran los otros dos? Accesibilidad. Es la misma disponibilidad. Integridad, La integridad. Integridad. confidencialidad. Eso mismo. Alguien por ahí consiguió la diapositiva de la semana pasada. No. No, ingeniero. Los apuntes. Los apuntes. Bueno, de todas maneras es válido, no te preocupes, no es que sea odioso, sino que por lo menos para que los demás se den cuenta que ellos también pueden hacerlo. Integridad. Pues si no lo hago así, por lo menos así se ríen un poquito. Y confidencialidad. Ajá. Entonces fíjense que cuando hablamos de la parte de fiabilidad, estamos diciendo que mediante la replicación de la información en múltiples servidores, estamos asegurando que los datos van a estar disponibles. Ya estamos metiéndonos con disponibilidad. Incluso en el caso de que una de las máquinas presente una falla grave de hardware. En sistemas distribuidos de gestión de datos, debemos ser capaces de enrutar, de redirigir a los usuarios afectados prácticamente de manera instantánea hacia otro de los nodos disponibles. Por otra parte, decimos que mejora el rendimiento. Al estar los datos distribuidos en diferentes servidores, los múltiples accesos no saturan a lo que es un único servidor principal. Esto es importante, sobre todo en el caso de aplicaciones que puedan tener miles o cientos
de peticiones simultáneas. El rendimiento de las aplicaciones utilizando esta técnica de lo que es replicación puede aumentar significativamente. Y tendríamos lo que es la parte de seguridad. Aquí en la parte de fiabilidad también está, no, en seguridad es que está la parte integral, ya vamos a llegar ahí. Ajá, entonces, en un sistema transaccional tradicional, todas las actualizaciones de la base de datos se guardan en un mismo disco. La seguridad de la información queda entonces en manos de la estrategia de copia de seguridad que tenga implementado ese servidor. Con la replicación, la base de datos aumenta su seguridad en cierto modo, ya que las actualizaciones van a ser escritas en varios servidores, es decir, varios discos, varias fuentes de alimentación, varios procesadores van a ser utilizados para asegurar que los datos se mantengan su integridad en varias computadoras, aunque pueda ocurrir cualquier tipo de desastre. Además de esto, podemos aplicar lo que es el aislamiento de la información, del cual estábamos hablando hace un momento. Es decir, podemos sectorizar los datos para que a cada uno de los nodos solamente se le entreguen aquellos que realmente va a utilizar de manera normal, con lo que también estaríamos mejorando la seguridad de nuestra información. Eso entraría en la parte de confidencialidad. En definitiva, la replicación de bases de datos se utiliza para propagar la información en entornos distribuidos, de manera que se logre mejorar la confiabilidad y el rendimiento de las aplicaciones que la utilizan. Existen diferentes tipos de replicación de bases de datos. Escoger entre uno u otro dependerá de la naturaleza y la utilización que quiera dársele a los mismos. Hay que estar pendientes, cada situación puede ser diferente. Cada problema es único y debemos tratarlos como tal. Vamos a ver aquí, creo que es lo último que nos falta por hoy. Después un poquito de conversar un ratito y terminamos. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Supongamos que la sede principal donde se encuentran los datos de un sistema de información está alojada en Norteamérica. Pero la mayoría de sus usuarios están ubicados en China. Cada vez que algún usuario de China requiera acceder al servicio, utilizar el servicio, tendrá que solicitar los datos a la base que se encuentra en Norteamérica. Estamos hablando del otro lado del mundo. La latencia, debido a la distancia que tiene que recorrer la información entre ida y vuelta, podría ser en promedio de 300, 500 o 1000 milisegundos, lo cual, aunque parezca poco, podría resultar mucho para el usuario. Supongamos que en ese caso, por ejemplo, por decir algo, sea un juego de video de estos online, donde perder un segundo de tiempo, un juego tipo Fortnite, que es de pistola, que es trepidante así, que hay que moverse rápidamente, implicaría que ese usuario perdiera su partida. Entonces vean que no es conveniente ese tipo de retrasos. Normalmente una latencia debería estar por debajo de los 50, máximo 100. Ya pasar de 100 es demasiado alta para la mayoría de las aplicaciones normales. Por lo que se considera que el servicio que se está prestando podría funcionar significativamente más lento para los usuarios que se encuentran en China, en comparación con los ubicados cerca de Norteamérica.
Aquí es donde la replicación de base de datos puede ser una solución factible, ya que si creamos una copia de la información, aquí colocamos aquí en China una base de datos esclava mediante técnicas de replicación transaccional o de cualquier clase, el rendimiento de los usuarios que se encuentran aquí se vería mejorado notablemente, ya que no tendrían que sufrir por lo que es la latencia, se eliminaría ese problema. Entonces aquí sería latencia. Latencia es en sí el tiempo de respuesta, por si acaso no se acuerdan. Latencia tendría una tendencia a volverse cero. Nunca es cero realmente, pero llegaría mucho más cerca del cero. Además de esto, el servidor que se encuentra en Estados Unidos presentaría una menor concurrencia, ya que las solicitudes que llegarían a él serían mucho menores en cantidad, brindando con esto la posibilidad de un mejor servicio a los usuarios que se encuentran en sus cercanías. Vean cómo mediante una solución de base de datos replicada podemos mejorar la calidad del servicio significativamente. Con eso terminaríamos con lo que es el contenido del día. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Nadie, entonces vamos a agarrar un voluntario por aquí. Picón. Ah, no, aquí está el voluntario. Moquillaza representa ahí como buen delegado a su grupo. Vuelva a explicar este ejemplo, por favor, con sus propias palabras. Ya. Si el servidor está en Estados Unidos, bueno, lo que haría es todo lo que está más cerca tendría el tiempo de respuesta mucho más rápido que lo que es en China, ya que la latencia, por estar un poco más lejos, de repente puede ser un factor el internet, la fibra óptica o todo eso. Sería un poco mayor a la latencia que hay en Estados Unidos, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y ahora cómo lo resuelve? Eh, ¿Qué es lo que estamos explicando? mm, ¿Qué es lo que utilizamos para resolver? Sería replicar la base de datos claro, por aplicar la base. central hacia Replicar la China. base de datos. ¿Y cuáles eran los dos beneficios? Ya está bien, señor Moquillaza. ¿Cuáles serían, señor Albracio, los dos beneficios que obtenemos de replicar esa base de datos para que sea utilizada de manera local? Hay un beneficio para los que están aquí en China y un beneficio para los que están en Estados Unidos. Ambos tienen que ver con una mejora del rendimiento. Sería la latencia y la concurrencia. Ajá, la latencia, ¿dónde varía la latencia y dónde varía la En concurrencia? En China variaría la latencia y en Estados Unidos la concurrencia. Muy bien, veo que estuvieron bastante pendientes, los felicito. Entonces, aquí se reduce la latencia y aquí se reduce la concurrencia. Porque si es, ustedes saben que en China hay un montón de personas. Si tenían 100 millones de asiáticos, para no decir chinitos, no venga después de asiáticos conectados, haciendo este recorrido constantemente de ida y vuelta, digamos que el sistema se va a congestionar muchísimo más que si el recorrido es apenas así pequeño. Así digamos, recuerden que para el computador que trabaja en miles, millonésimas de segundos, un segundo que se pierda es bastante. Entonces, eso es lo que se está buscando con lo que es la parte de latencia, de replicación. ¿Estamos claros con ese tema?
Muy bien. Entonces vamos a ver por aquí a otra persona disque voluntaria. Señor Cenepo, ¿de qué trataba la primera parte de la clase? Estuvimos analizando dos medidas de contingencia. La segunda se llamaba replicación. ¿Y la primera cuál era? Si no contesta el señor Cenepo, el señor Zúñiga o la señora Yuli Machuca Chávez. Cualquiera de los tres puede contestar en este momento. ¿De qué trató la primera parte de la clase? ¿Cuál era la medida de contingencia de la que estuvimos hablando al principio? La segunda parte fue de replicación. ¿Y la primera? ¿Aló? ¿Alguien que los ayude? Duplicación. ¿La? Duplicación. No, esa era de la segunda parte. Escalamiento. Escalamiento, escalabilidad. Eso es de lo que trataba la primera parte de la clase. ¿Qué es la escalabilidad para el señor? Vamos a ver aquí, vamos de Tim Marín. Para la señorita Yanina, no importa que me dé la respuesta por escrita. ¿Qué es la escalabilidad? Porque ella me dijo que no tenía audio. Entonces puede escribirlo en poquitas palabras. ¿Alguien que la ayude? Nadie, ya no se acuerdan. Eso, mejorar el sistema para poder cumplir con los requerimientos del usuario. Esa es la escalabilidad, mejorar el sistema. Y las necesidades, profe. Eso, que si van aumentando la cantidad de usuarios, tengo que mejorar mi computadora que estoy utilizando para atenderlos para que no se produzcan esos problemas de latencia de los que estábamos hablando. Tiene que ver con lo que es repotenciar por una parte. Cuando hablamos de repotenciar, estaríamos hablando de escalabilidad horizontal o vertical. Vertical, muy bien. Entonces, hay tres elementos de los cuales hemos estado hablando nosotros durante la clase. Ya estamos terminando, no se preocupen, no lo voy a seguir torturando mucho. Hay tres elementos de los que estamos hablando nosotros desde el principio. Estamos hablando de escalabilidad vertical, horizontal. Ajá. Son tres elementos que fuimos hablando. Escalabilidad horizontal. Y hablamos de otro elemento más que era complementario a ellas. ¿Cuál será? Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a poner la primera letra. Failover. El failover. Ya iba a poner un ahorcado aquí, ya iba a tratar de ahorcarlos a toditos, pero bueno. El failover. Entonces fíjense que además de esto, hay tres elementos que debemos tomar en cuenta para poder seleccionar entre estas técnicas. Por una parte, necesitamos conocer lo que es la cantidad de clientes, la demanda del sistema. Quiere decir la cantidad de clientes que están utilizando eso. En segundo lugar, necesitamos conocer lo que es el crecimiento.
Esto es una pregunta, creo que se les pongo algo parecido en el examen. Oye, yo creo que hay una pregunta parecida a esto. Y en tercer lugar estaría un elemento que sería la criticidad. Es decir, qué tan importante es para el sistema o para la empresa que ese sistema se mantenga funcionando de manera continua, que siempre esté disponible. Vamos a ver entonces un poquito aquí, ¿qué color? La demanda puede ser alta o baja. El crecimiento puede ser rápido o lento. Y la criticidad puede ser que esté presente, sí o no. ¿Entiende lo que está escrito en la pizarra, verdad? En la pantalla. Alta o baja, rápida o lenta, sí o no. Vamos a poner aquí rápida, la P. Ajá, lo que quiero es que después cuando empiece a combinarlo no me diga el profesor que era la L. Lento, alta y baja. Creo que ahí está mejor. Vamos a ver ahora. Un sistema con alta demanda, rápido crecimiento, pero que no es crítico, ¿cuál de esos tres modelos que tenemos allí vamos a utilizar? Vertical, horizontal, failover. Vean que estoy hablando rápido crecimiento, alta demanda y que no sea crítico. ¿Sería horizontal? Horizontal, exactamente. Muy bien, felicitaciones a la persona que está contestando, que no vi el nombre bien. Por otra parte, supongamos que el mismo sistema ahora sí es crítico. Es decir, sigue siendo de rápido crecimiento y sigue siendo de alta demanda. ¿Qué es lo que tendríamos que utilizar? En ese caso, un failover con horizontal, ¿no? Un failover más horizontal. Muy bien. Ahora vamos a borrar ese para que no tener tantas líneas. Ahora bien, si el sistema... Ay, me comí la H. Bueno, como la H es muda, la vamos a dejar ahí comida. Ay, no, la N sí no es muda. N, O, y aquí la H la voy a completar así para no cambiar de color. Ahora bien, vamos a suponer que en este caso nuestro sistema no es crítico. Es de crecimiento lento y de demanda baja. ¿Cuál sería la estrategia que corresponde? Muy bien, lo que sería el de tipo vertical. Y si a pesar de ser de demanda baja, de crecimiento lento, es crítico, que tenemos que utilizar? Failover y vertical. Ajá, vertical con failover. Muy bien, veo que estuvieron bastante pendientes en la clase, muchachos. Los felicito. Vamos a terminar con un último punto acerca de esto y terminamos por el día de hoy. Vean que estas son cositas que generalmente yo las termino poniendo en el examen. Así que traten de contestar para que... no quiero borrar las otras cosas. Ajá, bueno. Aquí, fíjense lo siguiente. Me voy a olvidar de lo que está del lado derecho. Esos son los factores que hay que tomar en cuenta. Fíjense lo siguiente.
¿Ustedes creen que el failover en algún momento pueda trabajar por sí solo? ¿El failover trabajaría por sí solo en alguna de las circunstancias que hemos planteado? No. 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 Muy buena respuesta. El failover es un proceso o una herramienta complementaria para alguno de estos dos modelos, porque él necesita algo a lo cual, sí, él necesita algo con lo cual trabajar, algo a lo cual darle esa medida de contingencia. Entonces ya con eso, muchachos, creo que hemos revisado bastante en detalle lo que serían los distintos tipos de escalamiento y la parte de duplicación y replicación. Ya nos faltaría la última porción del contenido para lo que es su examen.